Vamos a tomar contacto con Soledad Vallejo, que es psicóloga, psicoanalista, integrante de RESET, que es una organización que trabaja en política de drogas y derechos humanos. Soledad, ¿cómo va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estos minutos con la radio. Bien, bueno, estábamos tratando de analizar este tema que tiene su complejidad y que me imagino que ustedes como especialistas también habrán abordado. De hecho, vimos también un comunicado de la organización emitiendo una especie también de llamado de atención a los usuarios de drogas por la circulación de cocaína adulterada. Contanos cómo lo están analizando a este fenómeno y si tenían algún registro de sucesos, hechos similares que hayan ocurrido. Bueno, primero que nada, decir que en lo personal estoy absolutamente conmocionada por la situación. Yo anoche me fui a acostar con esa sensación parecida a lo de Cromañón de acostarte viendo cuántas personas habían fallecido y no saber el número al día siguiente, digamos, porque realmente no lo sabemos. Esos son números hasta el momento oficiales, pero la realidad es que producto de cómo está enmarcado hoy el consumo de sustancias psicoactivas en nuestra sociedad, bueno, muchos de estos casos pueden no saberse, ir apareciendo, pero igualmente aparezca más o no, el número es dramático, con lo cual realmente yo estoy muy impactada. Pero lamentablemente, por otra parte, hay cuestiones que a nosotros como organización no nos sorprenden. Las organizaciones que venimos trabajando, pensando y militando en la política de drogas respetuosa a los derechos humanos, sabemos que el gran problema que sucede hoy con el consumo de sustancias psicoactivas mayormente tiene que ver con la prohibición. Porque acá el mayor problema que me parece que hay que pensar como inicio es que alguien va a comprar cocaína para consumir, para lo que sea que quiera consumirla, y se encuentra con la muerte. Es decir, va a comprar una sustancia y se encuentra con otro tipo de sustancia. Eso que sucede, esa adulteración, es producto de la prohibición. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos saber en el mercado, mientras las sustancias circulan por el mercado de la ilegalidad, qué tipo de sustancias circulan y qué tipo de sustancias se está consumiendo. Entonces, eso es algo que nosotros venimos insistiendo hace muchísimo tiempo, ¿no?, en relación a cómo vamos a pensar y cómo intentar cambiar el paradigma con respecto a la política de drogas. Eso me parece que en contexto es lo primero que claro. Nosotros... Sí. Perdón. No, está bien, de llamar la atención sobre quiénes están en el mercado y por qué pasan este tipo de cosas. También hay un pedido allí para que el Estado tenga alguna política de reducción de daños para aquellos que tienen algún consumo problemático. ¿Cómo está en estos momentos el país respecto de eso o las distintas áreas de gobierno? Sí, bueno, ese era el otro punto al que quería llegar, porque bueno, esto tiene un grado de complejidad muy alto y hay que elegir un poquito cuál es el eje que por lo menos ubicamos como prioritario en este momento. Yo creo que es muy llamativo cómo pareciera que el reconocimiento del consumo de cocaína en la sociedad es a partir de estas muertes, porque el comunicado de no consuman la cocaína comprada en las últimas 24 horas es el reconocimiento de una práctica de consumo. Reconocimiento de una práctica de consumo a partir de esta situación dramática, pero que después, a la hora de pensar las políticas públicas y las políticas de salud, realmente hay un negacionismo muy grande con respecto a esto. ¿Por qué? En principio porque lo que se piensa básicamente es que la persona que consume drogas, sustancias psicoactivas, pongamos siquiera ahora cocaína, son personas que tienen problemas de adicción, son adictos. Con lo cual, eso es falso. Todas las evidencias a nivel mundial demuestran que es un porcentaje muy menor la población consumidora de sustancias psicoactivas que presenta una adicción. Hay un gran porcentaje de la población que consume y que no tiene un problema de adicción. Entonces, cuando el Estado sale con este comunicado, hay un reconocimiento de una práctica de consumo. El problema es que cómo pensar el diseño de políticas públicas que reconozcan estas prácticas de consumo, no sobre la base de una sociedad ideal que no consuma sustancias, que por supuesto nadie va a estar en contra, al contrario, de la prevención en términos de desalentar cierto tipo de consumos, de sustancias y demás, pero me parece que las políticas de salud más fuertes deberían tener una política de prevención reconociendo los consumos de sustancias psicoactivas. Y en ese sentido nosotros tenemos experiencia en otros lugares del mundo, por poner un ejemplo en España hace 25 años, con organizaciones como Energy Control, o más cercano, países como México, Colombia, Uruguay, que tienen políticas públicas con organizaciones sociales y civiles entramadas con organizaciones del Estado que plantean políticas de reducción de riesgos y daños. Ahora, vos vas a poder diseñar políticas de reducción de riesgos y daños en tanto en cuanto reconozcas
prácticas de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, me parece que ahí Argentina tiene una deuda enorme con respecto a pensar políticas públicas en ese sentido. Y te voy a poner un ejemplo de algo que a mí me impactó. Me impactó mucho en un sentido porque esta situación es muy conmocionante, pero digamos, estamos acostumbrados y acostumbradas a que los ejes que circulan en los medios de comunicación cuando aparece un problema de drogas es, en principio, la criminalización, la estigmatización y demás del consumidor, o el hecho de pensarlo como un enfermo, como un adicto y demás, ¿no? Eso es algo que... Y después empieza a caer muy fuerte el hecho de que el problema es la ley de salud mental, que hay que cambiar la ley de salud mental porque no se puede internar a los adictos, cosa que además es falsa. Quien dice eso no conoce la ley, no conoce realmente qué pasa en esas situaciones extremas. Pero además de eso, el gran problema hoy en Argentina justamente es al revés. Es la no implementación de la ley de salud mental y de la ley IACOP, que es la ley de abordaje de consumo problemático en su integralidad, que sugiere y requiere como herramienta y como política la reducción de riesgos y daños. O sea que en ese sentido Argentina está en deuda con respecto a eso y es un problema gravísimo. Pero claro, todo depende de la posición que no tengan con respecto a esto. Y para eso hay que reconocer que nos guste o no nos guste, la sociedad consume sustancias psicoactivas y este es un ejemplo clarísimo y dramático de en qué contexto y cómo se consumen las sustancias hoy. También apareció mucho en estas últimas horas el debate sobre a quiénes estaba afectando, digamos, esta problemática de las muertes y de las personas internadas, y se hablaba mucho de sectores de la población más vulnerables, con menores ingresos, que estaban teniendo alguna dificultad también con la calidad de lo que se estaba consumiendo, que no afectaba a sectores de la clase media o alta. ¿Ustedes tienen alguna lectura sobre esto o alguna posición sobre a quiénes está afectando este problema puntualmente o en general el consumo? No, a ver, en principio esto nos sorprende a todos, ¿no? El tema de estas muertes, algo que no se vio de esta manera. Sí es cierto que el fentanilo, que es algo que se está escuchando ahora como una novedad, quienes trabajamos en esta problemática, sabemos que es un problema el consumo de fentanilo y la adicción a los opioides sintéticos en Estados Unidos y México fundamentalmente. Digamos, sí sorprende. Yo ayer escuchaba, creo que es el director del Gutiérrez o del Álvarez, de alguno de esos hospitales, explicando muy bien, porque bueno, la cocaína siempre se rebaja con otro tipo de sustancias, pero la complejidad y ver en esa situación de que está cortada o rebajada con una sustancia que produce el efecto contrario, como son los opioides en relación a la cocaína. Uno es un estimulante y el otro es un depresor, digamos, ¿no? Entonces hace suponer que es bastante complejo con qué tiene que ver este fenómeno. Digamos, pero si vimos este ejemplo, la realidad es que las sustancias que circulan para ser consumidas no sabemos qué composición tienen, digamos, y en ese sentido es una lotería, ¿no? De qué compra uno y qué consume, ¿no? Por eso las sociedades que tienen políticas de reducción de riesgos y daños, una de las herramientas que utilizan es el testeo de sustancias, donde lo que uno puede observar es cómo están conformadas y la posibilidad de prevenir y de cuidarse y de alertar con respecto a lo que circula. Entonces, bueno, el análisis que uno puede hacer poblacional de por qué afecta más a los sectores vulnerables y demás, me parece que, o por lo menos personalmente lo que pienso, es que vuelve a reafirmar algo que decimos siempre, que es que la guerra contra las drogas, el prohibicionismo, el modo en cómo circulan las sustancias, siempre tiene además una intencionalidad de segregar poblaciones, de afectar poblaciones más vulnerables, de producir efectos sobre quienes menos interesan e importan en la sociedad. Eso es así. Y quienes tienen mayores recursos incluso para conseguir mejores distribuidores, mejores dealers, mejores sustancias en mejores condiciones. De todas maneras, eso no garantiza nada. Es decir, el prohibicionismo recae sobre la sociedad en su conjunto en mayor o menor medida. Entonces, esto es muy reciente con respecto a con qué tiene que ver este fenómeno, y no me corresponde a mí, no soy experta en esto, yo puedo hablar un poquito más de lo que concierne a mi especificidad. Nosotros somos una organización interdisciplinaria justamente por eso. Entonces, bueno, muchas de estas cosas las empezamos a charlar y a pensar en función de lo que está sucediendo últimamente, pero en términos generales, el prohibicionismo recae sobre la sociedad en su conjunto, y sabemos que, digamos, partiendo de la base que quien consume sustancias hoy es criminalizado, estigmatizado,
y patologizado, ya es muy difícil que tenga la posibilidad de acceder al sistema de salud de una manera protectora y pensando en su cuidado y no más en la incriminación y en todas las consecuencias negativas que tiene el punitivismo sobre una práctica. Claro, esta posición que nos estás diciendo vos, que la tienen como, bueno, un grupo de profesionales que forma parte de esta organización, al igual que de otras que están trabajando en la problemática, aparece solamente en las organizaciones, algunos sectores que investigan el tema, y en cuanto a la dirigencia política, ¿van viendo que hay un cambio de paradigma, que de a poco va a empezar a discutirse de otra manera? Incluso te pregunto si socialmente hay una discusión que se empieza a dar de un modo distinto. ¿Todavía siguen muy arraigados esos conceptos más bien estigmatizantes, prohibicionistas, que criminalizan? Digamos, ¿cómo viste los mensajes que aparecieron en estos últimos días a propósito de lo que está pasando en Buenos Aires? Mira, yo algo que me pasó anoche mirando, haciendo como un zapping un poco así, tratando de mirar con cierto interés en un punto y a la vez medio como, viste, cuando los nenes miran una película de terror poniéndose los dedos en los ojos que quieren mirar y no, porque uno ya sabe más o menos qué va a escuchar. A mí lo que me llama mucho la atención de los medios de comunicación es que cuando se abre una discusión un poquito interesante, porque llevan a un invitado o una invitada más lúcida, más inteligente o que tiene una visión un poco más complejizada del tema, basta que la invitada o el invitado se vayan para volver a instalar el eje que quieren instalar, que es el eje del prohibicionismo, de la estigmatización, de la segregación, todos los canales hablando de que ahora el problema es cómo se internan los adictos de cocaína. Es decir, la verdad que es muy desalentador y ahí te hace pensar todo lo que falta hacia adelante. Hubo algunas cositas que para mí fueron interesantes con respecto al tema, más allá de las millones de diferencias enormes que tenemos con declaraciones de Bernie en todos sus diferentes temas. Ayer Bernie dijo cosas interesantes con respecto fundamentalmente a que es urgente un cambio de paradigma. Y cuando Bernie dice urgente un cambio de paradigma, está hablando de un cambio de paradigma con respecto a la política de drogas, es decir, un cambio de paradigma de un paradigma prohibicionista que fracasó en el mundo entero. ¿Qué quiere decir que fracasó en el mundo entero? Que los estados y las sociedades destinan la mayor cantidad de dinero en la lucha contra las drogas, en prohibir las sustancias y demás, y son las sociedades que cada vez consumen más y que cada vez hay más muertos por la guerra contra las drogas o por la adulteración de sustancias, como en este caso, o porque no hay políticas públicas de prevención asumiendo y reconociendo las prácticas de consumo. Entonces, cuando él dice una cosa así en la televisión, pone el ejemplo de la ley seca en Estados Unidos, que fue la prohibición del alcohol en la década del 30, y qué pasó en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol, como a partir de esta prohibición aumentó el consumo de alcohol, aumentó las intoxicaciones por los alambiques que no estaban en condiciones, aumentó la corrupción y la segregación del tejido social, y pone todo este ejemplo y lo cuenta de esta manera. Bueno, nos está mostrando y sugiriendo algo que es muy interesante. De ahí a que se escuche o no, realmente a mí me parece que es muy complejo, porque lamentablemente, más allá de lo político, de lo legislativo y demás, hay un imaginario social que es muy necesario que empiece a transformarse, porque sabemos que los medios de comunicación son un poder más, ustedes lo saben mejor que yo porque son y se dedican a esto. Entonces de repente los ejes rápidamente giran a una cuestión estigmatizante, de segregación social, de temor. Entonces, bueno, es un trabajo muy fuerte el que venimos haciendo. Ayer cuando me llamaron por el programa de hoy, yo recién me estaba enterando y rápidamente dije que sí, sin haberme adentrado del todo en la situación puntual, porque me parece que estos espacios hay que ocuparlos y empezar a comunicar un poquito más seriamente la complejidad que tiene el tema del consumo de sustancias psicoactivas en las sociedades. Soledad. Yo no soy muy optimista en este momento con respecto a la pregunta, perdón, pero no quiere decir que no se estén dando decisiones, que no haya gente que lo esté pensando de manera más inteligente, más lúcida y demás dentro de la política. Pero bueno, hoy no me agarra muy
muy optimista. Muy optimista. Soledad, en ese sentido quería preguntarte, porque bueno, ustedes en el comunicado que hace también hablan de, y vos lo venís de alguna manera manifestando, que es una de las deudas más grandes de la democracia. Digo, pensaba en esto de si es ¿por qué crees que esto sigue siendo una deuda ya pasado tanto tiempo, ya incluso con el tema que de vez en cuando se abre, si es que hay intereses económicos que son muy fuertes, de derribar de alguna manera, si está también la cuestión del imaginario social? Digo, entendemos que hay que tomar un posicionamiento político, ¿no?, para que deje de ser una deuda, pero ¿por qué crees que no se hace? Yo creo que tiene un montón de aristas extremadamente complejas, ¿no? Que lo político es un aspecto central, que por supuesto sabemos que cuando las leyes y demás acompañan ampliación de derechos, siempre empujan, digamos, a que las transformaciones sociales y los imaginarios sociales cambien, pero también a la inversa, ¿no? Y tenemos sobrados ejemplos en Argentina de esta situación, pero creo que es muy complejo. Yo te voy a poner un ejemplo, y me parece que en todo esto que se viene sucediendo, muchas empezaron y salieron a decir cosas, incluso con las mejores intenciones, incluso gente extremadamente progresista, piola y demás, que pueden ser referente para nosotros y demás. Por ejemplo, de que hay que legalizar las sustancias para no terminar siendo como México, Colombia, por ejemplo. Y a mí me parece que en esa enunciación hay un prejuicio, te diría casi racista, con poner ¿no?, como diferenciémonos de México y Colombia. Y México y Colombia, que son sociedades, digo, para diferenciar un poquito lo que es la cuestión política, el narcotráfico y demás, de lo que es las esferas de la salud y las políticas públicas en salud. Esos países, México y Colombia, en un montón de aspectos con respecto a políticas de salud en relación al consumo de sustancias, están años adelante de Argentina. Por ejemplo, con las políticas de reducción de riesgos y daño en Colombia, Échele Cabeza, que es una organización de reducción de riesgos, donde aplica reducción de riesgos de daño con testeo de sustancias, por ejemplo en México, Preventasa en Tijuana o Verter en Baja California, que trabajan con reducción de riesgos y daños, no solo en testeo de sustancias, sino en salas de consumo seguro, sobre todo para sobredosis de opiáceos, fundamentalmente de fentanilo, digamos, nos pasan el trapo, digamos, y son sociedades extremadamente complejas. La complejidad en relación al narcotráfico, la política de drogas es terrible y lo sabemos, digamos, pero a la vez, conjuntamente con eso, hay algo del orden de la salud y la salud pública que va pudiendo socialmente en algunos lugares acomodarse y pensar, reconociendo que aún así hay prácticas de consumo que hay que poder cuidar y organizar para que las poblaciones se encuentren en mejores condiciones, reconociendo los derechos humanos de los consumidores. Entonces es súper complejo, por lo menos para mí no alcanza con un área, ¿no?, con decir, bueno, si cambian las políticas, tiene que haber una transformación del área de lo que tiene que ver con la salud y las políticas públicas muy profunda. Ahora, por supuesto que una cosa se desprende de la otra. Si nosotros en esta sociedad vamos a pensar el consumidor, digamos, hoy por hoy sabemos, y yo lo digo cada vez que me encuentro con ustedes o charlamos, que todavía sigue vigente la ley de drogas de hace 30 años que criminaliza la tenencia simple para consumo personal. Entonces, cuando vos escuchás en la tele que están pidiendo que se cambie la ley de salud mental para internar a los adictos, y tenés leyes como la ley de drogas que criminaliza al que consume sustancias, decís, y bueno, viste, estamos lejísimos, porque desde el momento que vos una práctica social la penalizás y la criminalizás, todas las respuestas sociales y todas las respuestas que dé el Estado con respecto a eso va a ser bajo esa conceptualización. Claro. Y es lo que vemos hoy en el sistema de salud también. Es muy difícil acceder al sistema de salud para las personas que tienen problemas de consumo de sustancias. Es complejo, es muy complejo. Soledad, bueno, como siempre muy clara en tus conceptos, en tu explicación, te agradecemos. Es un debate que va a seguir seguramente. Ojalá que parte de estos debates se den, digamos, teniendo en cuenta estas voces, estas organizaciones que están planteando una manera crítica de ver el tema. Te mandamos un saludo, como siempre. Sí, yo les agradezco a ustedes. Disculpen, quizá el tema es muy complejo y uno a veces tiene que elegir un eje para poner el énfasis. Yo creo que el eje en este
en este momento más fuerte es el reconocimiento de las prácticas de consumo. Que en la sociedad hay consumo de sustancias y poder pensar políticas de reducción de riesgo y daño, que eso supone, ante todo, poder saber qué tipo de sustancias circulan, cuál es la composición de esa sustancia, cuáles son los efectos que van a tener esas sustancias y de qué manera uno debe comportarse en esos consumos para cuidarse y no terminar en una situación que uno no buscó. Ninguno de estos pibas y pibes, cuando compró cocaína, fue a buscar el destino que tuvo. Entonces me parece que si no abrimos los ojos con eso estamos bastante complicados. Soledad, gracias, es un gran saludo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un Buen abrazo. día. Hablábamos con Soledad Vallejo, psicóloga, psicoanalista, integrante de RESET, de esta organización de política de drogas y derechos humanos. La página de internet donde están los comunicados y también las distintas posiciones y los integrantes de la organización es resetdrogas.com.ar.